Consejo número 1. Si le van a cambiar el aceite o alguna parte a tu auto, solicita evidencia del servicio que te van a hacer. En sí, cosas que tú no puedas ver una vez entregado el auto. Por ejemplo, el cambio del filtro de aceite, entre otras partes, que te comparta la evidencia, videos de que sí se hizo el cambio o la reparación. Consejo número 2. Tiene que ver con el depósito de agua para limpiabrisas. Antes de que lleves a servicio tu vehículo, llena el tanque hasta el tope con agua de garrafón, o sea, desmineralizada. Las agencias suelen rellenar el nivel con agua de la llave, lo cual trae minerales y con el tiempo genera sarro en los conductos de agua. Asimismo, evitas que se tapen los conductos y que no se manche el vidrio con las gotas que no se secaron. Consejo número 3. Algunas agencias cobran por la rotación de las llantas dentro del servicio. Identifica la posición de tus llantas con el DOT, algún marcado o etiqueta para saber si realmente te rotaron las llantas. Es común que te digan que el técnico evaluó que no era necesaria la rotación cuando aún así te cobraron por el servicio. Consejo número 4. Al recibir tu vehículo, verifica que hayan colocado todas las grapas y tornillos del cubrecárter. Es común que en ocasiones se les pase o se les pierda una grapa y al final tú termines reponiéndola. Consejo número 5. Antes de llevar tu auto al servicio, saca todos los accesorios o pertenencias que pudiesen perderse fácilmente, así como el parasol, lentes, memorias de música, cable, ropa, etc. Consejo número 6. Es común que te laven el automóvil antes de entregar, así que solicita a tu asesor que no te limpien el tablero. Esto pues, los lavacoches no toman en cuenta la suciedad de las franelas o trapos, por lo que te pueden dejar rayones en el clúster, el display, en las pantallas, etc. Así que mejor limpia por ti mismo con aire comprimido y microfibra con delicadeza. Consejo número 7. Solicita que no le pongan gel abrillantador a las llantas. Esto también aplica en el autolavado de entrega, ya que lo aplican en exceso, y este se desprende al girar las llantas con la velocidad, dejándote sucios los costados de pintura de tu auto. Mejor hidrata tú mismo y abrillanta las llantas sin excesos. Espero te haya gustado el video. Deja tus comentarios abajo y si te sirvió esta información, dale like. Apóyame en darle clic en suscribir. Asimismo, te invito a que visites mi canal. Tal vez alguno de mis videos pueda servirte de ayuda. Así que dale like, pregunta, comenta y hasta la próxima.